¿Qué tal? Ya estamos conectando con ustedes nuevamente en Campus USACH por la 94.5 FM, también con quienes nos están viendo en nuestro canal de YouTube de Radio USACH, dándoles la bienvenida y comenzando una nueva edición el día de hoy, edición de día lunes. No vamos a estar con equipo completo, pero de todas maneras vamos a estar acompañándolos hoy día. De partida les cuento que está con nosotros Diana Aurenque, ya lo mencionábamos, directora del Departamento de Filosofía de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado ese fin de semana? Y bueno, feliz de estar contigo nuevamente compartiendo el programa. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, contento también de verte. Nos falta una integrante. Nos quedamos hoy día tres nomás, o sea, dos nomás, pero contenta. Contenta de que nos vemos como cada lunes. Bueno, importante ir tomando, Diana, algunos temas que han estado marcando no solamente estos últimas semanas, sino que también en lo que ha ido acompañando esta pandemia. Lo hemos revisado en varios programas anteriores, analizando un poquito cómo han estado tomando la ciudadanía, también nuestras autoridades estas medidas, pero a su vez es interesante también ponernos a pensar desde una perspectiva un poco más humana. Qué poco nos hemos estado preocupando de esas familias que han perdido un ser querido, aquellos grupos sociales, esos barrios que han visto que muchas personas con las que convivían a diario, el COVID-19 se las ha llevado. Me da la impresión de que poco se ha hablado de ese perfil. No hemos quedado con los números, con las cifras que entrega el Ministerio de Salud, pero me da la impresión de que hace falta hacer algunos reconocimientos a mayor escala, recordarlos en forma más formal, algo que se ha hecho en otros países. Tú me mencionabas antes de ir al aire que en Alemania se ha hecho algo de esas características, se ha hecho un recuerdo de aquellas personas que nos han dejado lamentablemente por el influjo de este COVID-19. Y en ese sentido nos enriquece un poquito más como sociedad el poder hacer ese ejercicio. No sé cómo lo ves tú también, Diana, para empezar a hablar de este tema. Claro, bueno, lo que pasó en Alemania, digamos, es que el presidente el Bundespresidente, se llama Steinmeier, él propuso de que, a propósito de que se habían cumplido ya, o se habían alcanzado 50.000 muertes por COVID, plantearon que era necesario hacer una especie como de reconocimiento social, político, colectivo de estas muertes, porque efectivamente una cosa que hemos visto es que la muerte, como decías tú, está rodeándonos con cifras constantemente. Eh, o sea, ahora, los últimos días, ya vamos casi en los 80 muertos diarios, eh, más de 4.500 contagios, o sea, 4.000 a 4.500 contagios, o sea, una cosa bastante preocupante. Y sin embargo, sabemos que también justamente por la situación sanitaria, todo lo que tiene que ver con los funerales, los ritos, el, el apoyo social colectivo tradicional, está todo más o menos en pausa. Entonces, Ujú. yo sí pienso que es una necesidad, digamos, a nivel de gobierno, dar algún tipo de acto de estos, no sé, reconocimientos republicanos, como hablábamos con unos estudiantes en un seminario, Ujú. de darles espacio a la muerte. O sea, yo creo que eso de una otra forma nos permite darle un espacio a algo que, insisto, si no se hace una pausa nacional, si no se nos juntamos y conversamos de eso, es como que mucha gente murió y a nadie le importa. O sea, esa cuestión yo creo que es grave. Y en este momento yo creo que una de las cosas que más necesitamos son sensaciones de comunidad, de que podemos ser quizás muy distintos, muy diversos, pero en la muerte o el reconocimiento de la pérdida nos podemos acercar. Oye, Diana, ¿tú te has encontrado con cercanos, familiares, amigos que hayan tenido alguna pérdida de estas características? Perdón, y que de alguna manera te hagan comprender un poco no solamente el dolor que trae consigo la partida de un cercano, sino que el observar de que para muchos no es más que un número. A mí me ha quedado la impresión, tengo algunos conocidos que lastimosamente han pasado por ese trance. Tal vez no se han alcanzado a dar el tiempo de hacer ese análisis más global, pero cuando uno observa en general, nota que es algo que está bastante más circunscrito a las personas más cercanas. Y no sé si en un tiempo más, cuando ya tengan más procesadas estas pérdidas, van a empezar a hacer sentido a lo que estamos conversando.
en qué momento el Estado de Chile, en qué momento quienes nos están gobernando, en qué momento las instituciones vinculadas a la salud se van a hacer ese acercamiento con nosotros y darse cuenta que esto también puede tener algún efecto a nivel de salud mental en nuestro país. Sí, de todas maneras. Pero lo único que te voy a decir es que es un poco retorno, me Ya, escucho y me cuesta concentrarme, ¿verdad? Que ya, tengo que dar. vamos a mejorar ahí la recepción. Sí, gracias, me escucho dos veces y me confundo. Eh, pero lo que quería decir es que efectivamente hay una cosa con las personas que he hablado que han vivido estas pérdidas, que ha tenido que ver con pérdidas del COVID o por otras enfermedades, pero están siguiendo los mismos protocolos, Sí. tienen una sensación de que la pérdida que tuvieron en cierta medida no pasó. O sea, Mm. saben que tuvieron, que han perdido personas, que tienen un sufrimiento, pero el hecho de que sean máximo 20 personas, que tampoco se puede hacer algún tipo de tratamiento con el cuerpo, con los cuerpos fallecidos, de mirarlos, de tocarlos. Insisto, son prácticas que creo que son muy personales y privadas de cada familia y para algunas personas es muy importante, vestir a sus muertos, por ejemplo. Y todo eso está, como digo, pausado. Y hay una sensación de que aquí hay un dolor y algo que no se le está dando el tiempo de reconocimiento. Entonces, en ese sentido, actos, yo creo que más que el Ministerio de Salud o algo, tienen que ser estados, o sea, actos estatales, Ujú. donde, no sé, se hace un monumento, se pone una piedra, se erige una obra de arte, algo Sí, así, algún hito, algo que ¿no? materialice, exacto, algo que en materia muestre que aquí pueda quizás mirándolo, poniendo una flor, o sea, tiene que haber un procesamiento simbólico y que ocupe un lugar, digamos, en la ciudad, en el país, y me preocupa que en este momento, o sea, yo creo que hasta incluso desde el punto de vista estratégico, político, sería una cosa como súper buena que podría ser un gobierno que tiene, no sé, un 4% de aprobación, eh, y sería algo que a la gente le podría hacer mucho sentido. Con esta discusión, además, Diana, se me viene bastante a la mente también lo que fue, y ya que tuvimos el Congreso Futuro la semana pasada, lo que fue también tu participación. También la manera en que empezamos a concebir la muerte en nuestro país a propósito de esta lamentable pandemia con la que estamos viviendo, de alguna manera también va generando dinámicas distintas. Tal vez por lo mismo ese reconocimiento, ese hito va a tardar un poco. ¿Ah? Me da la impresión de que tal vez no es la urgencia para muchas personas, pero el hecho de ir cambiando tal vez las formas en las cuales estamos concibiendo el tema de la muerte, lamentablemente en algo también cotidiano, tal vez va a hacer que se demore un poco el tener este tipo de reconocimientos o hitos. Sí, yo creo que sí, o sea, no sé cuánto tiempo se demoró en el cementerio general poner todos los nombres de todos los detenidos Mm. desaparecidos, muertos. Entonces Chile es un país que olvida muy rápido, un país que le cuesta realmente reconocer a sus muertos, recordarlo, o sea, digamos, sobre todo a los que han sido invisibilizados, o sea, se pone una serie de culturas hacia la muerte heroica, pero no a otros casos que son más bien vulnerables o escondidos, o estos mismos, o así, víctimas de muerte del COVID. O sea, que Ujú. parece ser que al Estado no le importa, pero otras grandes figuras quizás que fundadoras, sí, no sé. Creo que es una exigencia ciudadana, que en la medida en que también exista una necesidad, como decías tú antes, incluso como de salud mental. Yo me pregunto cuánta gente que no ha procesado bien esto, porque no ha tenido el espacio ni siquiera de llorar, de Claro. desesperarse, de tirarse, o sea, de soltar esta pena, este cuerpo. Estamos hace más de un año súper controlados, o por lo menos tratando, ¿no? De cumplir, encerrados, o sea, con un sistema nervioso yo creo que en el pic de la locura, por la situación de incertidumbre. Y aún así, en el momento de pérdida, de algo terrible, todavía ni siquiera tengo espacio de soltar el cuerpo, llorar, gritar, porque gritar también puede contagiar Sí. a otros. Eh, entonces creo que incluso por salud mental va a ser necesario pensar en estas posibilidades de duelo colectivo, eh, que no sean actos, o sea, todavía no ha habido un acto donde quizás el presidente, que insisto, con todos los bajos que lo aprobamos, esto ya no pasa por el presidente, pasa por un acto estatal de reconocimiento, un minuto de silencio, no sé,
hay miles de razones y formas en las cuales se podría hacer. Entonces, creo que en eso hay que pensar y haría sentido a las personas y acompañarían, sería reconocer un poquito ese dolor. Sí, se me viene a la mente también, Diana, los recuerdos, las conmemoraciones que se hacen, por ejemplo, el 27F, del terremoto del año 2010. Hay monolitos Exacto. en las zonas más afectadas. Siempre se hace un acto cuando se conmemora un nuevo aniversario. En una de esas también podría ser una situación de esas características, ¿no? Sí, absolutamente. Y en el fondo yo creo que este tipo de cosas son como los reconocimientos simbólicos, son los que a los seres humanos nos permiten también integrar de los dolores o las situaciones más complejas. Que existe una especie como de rito en el cual año a año, por ejemplo, se les diera tributo a todas las víctimas de la dictadura. Yo estoy segura que las personas que a lo mejor perdieron a sus familiares van a seguir sintiendo una pérdida, pero por lo menos dirían, ellos no se han olvidado. Ujú. Y esa como sensación de reconocimiento yo creo que daría una especie de reconocimiento, insisto, a las víctimas, pero al dolor también de los que quedaron. Ujú. Hay que pensar forma, y yo creo que no es tan difícil, hay solamente tener la intención de querer preocuparse de cosas humanas insisto, congregadoras y que si no, en un país que también la salud mental no tiene ningún tipo de cobertura como corresponde, una muy mala política de salud mental, todas estas cosas pueden sacar o sea, una cuenta bastante negativa para lo que va a ser el 2021. Ujú. Les recordamos que estamos en Campus Usach, en la 94.5 FM, hoy día conversando con Diana Aurenque. ¿Qué te parece si escuchamos un poco de música, Diana? Invitamos también a nuestros auditores, a quienes nos ven en nuestro canal de YouTube. Vamos a ir con Daft Punk ahora, Get Lucky. Ya estamos de regreso acá en la 94.5 FM Radio Usach, también con quienes nos están siguiendo vía internet, en YouTube, en Campus Usach, como siempre en esta instancia en que analizamos la actualidad junto a nuestras académicas y académicos de la Universidad de Santiago. Hoy día con Diana Aurenque, académica de nuestra universidad, además de directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago. Diana, seguimos revisando otros temas vinculados a la actualidad. Seguimos también hablando del COVID-19, porque además, junto con tal vez temas como lo que estábamos hablando en el bloque anterior, hay otro elemento que ha estado marcando el tema de la ética, a la cual existe o no existe, que es un análisis que nos vamos a hacer en el marco en que los distintos estados lo han estado asumiendo. Y aquí nos quedamos con lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Ha dicho que ha habido un catastrófico fracaso moral con el tema de las vacunas. Países que reciben el porcentaje mayor de aquellas vacunas, y hay países con menor desarrollo económico, con menores posibilidades, que están recibiendo un porcentaje ínfimo. Lo que no deja también de hablar mal respecto a esa solidaridad de la que tanto se habló en un principio, de un país, de un planeta que estaba trabajando en conjunto para sacar adelante esta pandemia, y que a la hora de los que hubo, como se dice, a la hora de repartir las vacunas, nos encontramos con que muchos se las están concentrando. Sí, terrible. Cuando, bueno, tú me enviaste la información y empecé a mirarla y era una cosa espantosa mirar o sea, leer que se hablaba de 39 millones de dosis en países ricos comparado con la otra diaria que eran 25, o sea, una cosa así, 25. no 25 millones, No, 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 no. 25. Entonces me quedé pensando y dije, pero es una cosa realmente espantosa. Por otro lado, a nadie le sorprende, si nosotros sabíamos y se dijo mucho, el que hubiera una vacuna o varias vacunas era un primer paso, pero el acceso a ellas, los acuerdos comerciales, no solamente todas las preguntas respecto de la efectividad, sino que la mayoría de las vacunas no están siendo creadas por universidades públicas comprometidas con el desarrollo equitativo planetario, sino que son laboratorios comerciales, en vinculación con algunas universidades, en el caso como de la vacuna Oxford, Ujú. pero en el fondo siempre hay intereses comerciales. Sabemos desde hace mucho tiempo que los laboratorios tienen, eh, o sea, que tienen siempre conflictos éticos, tanto con las comunidades donde prueban las vacunas, los que tienen acceso a las vacunas, etcétera. Entonces, todo esto tiene que ver con una regulación que no es solamente
digamos, de lo que la OMS puede o no puede hacer, sino también de lo que las exigencias éticas para poder hacer acuerdos de los estudios. Por ejemplo, una de las cosas que se habla mucho en lo que tiene que ver con la ética de la investigación es que si tú haces un estudio de una vacuna, por ejemplo, malaria, que es una de las enfermedades más preocupantes y que todavía no hay una vacuna efectiva, eh, hay tratamiento y todo, pero todavía no hay algo que sea como decisivo. Uno siempre dice, bueno, si hacemos esto en esta comunidad, que son las zonas más afectadas, por ejemplo en África, por ejemplo en la Amazonía, que tienen climas determinados, en la ética de la investigación muchas veces se dice, bueno, que se haga este estudio, que es hecho por un laboratorio, pero que comprometa que si es efectivo, cierta cantidad de dosis van a ser fijas y seguras para esta comunidad o van a tener acuerdos por ejemplo, con rebajas, no sé, 50% o una entrega de vacuna en los próximos 10 años. Entonces, todas esas cosas pasan por cuánto uno exige desde el punto de vista de lo ético y también cuánto quieren los gobiernos también, no solamente acaparar y asegurar su propia economía. Pero, ¿sabes, Diana? Más allá de lo que se puede avanzar en torno a el tema de las vacunas en lo que va de la mano con lo económico, con lo que es negocio en definitiva, que es lo que muchas personas critican también respecto a lo que ha estado pasando, no solamente en el marco de esta pandemia, sino que también cuando se trata de diferentes otras enfermedades. Lo que a mí me parece doloroso es que a pesar de que se habían hecho muy buenos votos respecto a cómo íbamos a afrontar esta pandemia, al final se salió lo peor de lo nuestro. Yo tenía la sensación o la esperanza de que, dado el grado de cercanía, de solidaridad que se había creado en torno al planeta, de alguna manera esto iba a pasar al olvido, se iba a tener entonces ese aspecto más solidario de parte de esas economías más favorecidas. Y aún así nos encontramos con que fluyó lo peor de lo nuestro, lamentablemente. Sí, yo no creo que, o sea, claro, en un principio pensábamos todos que a lo mejor esta pandemia podía realmente sacar lo mejor de lo nuestro, pero cuando empezaron a haber costos económicos, pérdidas laborales, caída estrepitosa de los mercados, yo creo que empieza a haber también una sensación de individualismo radical y cada uno se salva como puede. Y eso es una cuestión complicada porque en el fondo uno puede decir, bueno, si es una actitud media como en la naturaleza, ¿no? Un animal que está en peligro va y ataca o no se va a dejar atacar, no va a ser un ente moral. Cuando la vida está en peligro, yo creo que las actitudes son bien amorales, por decirlo, o bien inmorales. Empiezan a cambiar los valores porque uno se siente en una situación más bien de amenaza. Pero por eso no puede estar sujeto a la ética o a la moral que este tipo de cosas pasen, sino que tienen que haber tratados internacionales, acuerdos, como, no sé, se hizo internacionalmente acuerdos de que no pueden haber guerras atómicas o con armas, bueno, que han firmado no todos los países, sabemos, Sí. pero si la comunidad internacional se pone de acuerdo de ciertas cosas, de que ciertas armas no se van a comprar, que ciertas vacunas bajo ciertos principios no se van a comprar, hay avances. Pero evidentemente si esos acuerdos no están hechos, no. Y yo no sé, yo creo que esto también vuelve a repetir lo mismo de siempre. En la pandemia los más afectados han sido los más vulnerables y van a seguir siéndolo. Y esa situación es complicada porque la única forma realmente de acabarla es con exigencias donde uno diga, no porque algunos tienen más, tienen que poder recibir cuestiones que desde el punto de vista humanitario lo necesitan incluso más los que tienen menos, ¿no? Pero esos son tratados, o sea, éticos, políticos, que necesitan acuerdos mucho más grandes que buenas voluntades o el carácter moral circunstancial. Sí, y ahí también toma una fuerza tremenda a la hora de pensar en la organización de carácter continental, Diana, la manera en que nosotros también como continente, como latinoamericanos, estamos también enfrentando este tipo de emergencias. Me da la impresión de que siempre, durante todas estas décadas, nos pena tremendamente el no tener un gran organismo multilateral en el cual podamos de alguna manera ir también cuidando nuestros intereses, ir también a propósito de nuestras realidades que son en general bastante símiles, el poder afrontar como bloque muchas de estas situaciones. La pandemia es una de las tantas con las cuales nos vamos a encontrar,
pero me da la impresión que como Unión Europea este continente lo ha asumido de mejor manera. Cada uno de estos bloques de varios países que tienen una organización bastante fuerte, enfrentan de mejor manera este tipo de situaciones y nosotros con organismos que tienen poca duración, organismos que tal vez no generan de alguna manera el acercamiento que uno esperaría, nos encontramos con eso, que nos encontramos a su vez con problemas con las vacunas, países que las llevan para ellos y nosotros no tenemos tampoco la fuerza de actuar en bloque, en grupo. Sí, ese es un gran problema que ha tenido yo creo Latinoamérica, o sea, desde siempre, ¿no? Esta idea de que ojalá Latinoamérica en algún momento pudiera constituirse como una comunidad, o sea, Unión Europea, pero ojo que la Unión Europea también está en un momento de crisis, pero radical, ¿no? O Mm. sea, ya perdieron un integrante Ah, sí, y después de un años de, integrante bastante fuerte, además. claro, claro, Brexit, ¿no? Entonces, y también Europa vivió diferencias importantes por las diferencias que tienen también eh, cada país, o sea, los países entre ellos y también cada país por sus propias comunidades. Pienso en España, que son estados tan distintos en el norte, el sur y con identidades culturales también muy propias y de ahí también muchos conflictos. Mm, Pero en el caso de Latinoamérica, yo me preguntaba si realmente el manejo ha sido mejor o no. mm. Eh, yo no diría, en términos de muertes, Europa está debajo de Estados Unidos, ¿no? Sí, Y exacto. después de eso venimos nosotros como Latinoamérica. Es decir, ahí nosotros podríamos decir, estamos mejor. Mm, Por otro lado, nosotros hemos tenido, o sea, uno podría decir si esas muertes realmente se concentran porque tenemos a Brasil, porque Brasil ha sido el segundo país más afectado con toda esta pandemia y con una política muy errática también de control de la pandemia. Pero también habría que mirar cómo está el tema del desempleo, el tema mm. también de la educación, porque ahí entiendo que, por ejemplo, en Europa uno de los países que está más harto de esto es Italia, ¿no? Que Exacto. Italia se ha revelado abiertamente y tienen este movimiento gastronómico que es el yo abro, ¿no? De que Sí. ya no van a seguir manteniendo ese tipo de restricciones. Entonces, no sé, yo creo que la situación de Latinoamérica es delicada, pero pasa no solamente porque estemos nosotros como bloque exigiendo las mismas cosas, sino porque somos muy distintos Mm. y creo que pasa al final lo mismo que decíamos antes en el caso de los otros países. O sea, si los que tienen más riqueza y tienen más acuerdos van a, a intentar apoderarse de los recursos y no hay mucha solidaridad ni nada. O sea, Mm. aquí Latinoamericana Latinoamérica no parece mucho mejor de lo que está pasando a nivel global. Ujú. Estamos en Campus Usach, en la 94.5 FM hoy día junto a Diana Urenque. Norma Muñoz no nos pudo acompañar además en este último programa de la temporada. Ya vamos a estar contándole también algunas cositas que tienen que ver con el programa respecto a lo que se viene aquí en adelante. Vamos a escuchar otro poco de música a esta hora. Vamos a ir con lo que nos traen The Cardigans, Loveful. Último bloque acá en Campus Usach en día lunes, hoy día con Diana Urenque, como es tradicional los días lunes, hoy día no nos acompañó Norma, ya lo decíamos, tenía otras situaciones que resolver, otros compromisos, así que no nos acompañó hoy día, pero está Diana también en esta oportunidad acá en Campus Usach. 94.5 FM, también nos siguen en nuestro canal de YouTube. Oye, Diana, un tema que en definitiva se dio el fin de semana, no lo teníamos precisamente en pauta, y que tiene que ver con la situación que se dio con la alarma esta que se entregó por parte de la ONEMI. Yo no sé si te llegó ese mensaje al teléfono, a propósito también de lo que ocurrió en la Antártica, este terremoto. No pasó para nada desapercibido. La gran mayoría de chilenas y chilenos recibieron ese mensaje. Muchos se asustaron, aquellos que estaban en el litoral e incluso salieron de la costa, hicieron obviamente la ida a sectores más altos, pero no sé si lo recibiste tú, cómo viviste también esa jornada, porque aquí también nos encontramos con la forma en que estamos reaccionando a la luz de lo que nos dice la experiencia además. Bueno, en lo personal, yo tengo que decir que vivo en un piso 19, lo primero. Ay. Entonces, lo que sea que pase, en mi caso es amplificado por un millón. Pero, bueno, a mí no me llegó ese mensaje, no lo tengo activado.
yo creo que ya tengo una sensación de alerta permanente, no necesito Mm, otras. sí. Eh, y, y no, lo que yo encuentro que bueno, sabemos que es grave que pase esto con la historia de lo que pasó en el 2010, del Mm, tsunami, la gente se pone muy nerviosa, y es una falla importante, y mm, sobre todo sabiendo que están pasando cosas muy extrañas. O sea, tenemos un servicio que se supone que nos tiene que alertar para evitar conflictos en una zona. En este caso lo que pasó fue en la playa, que ya es raro estar en la playa porque estamos con un 92-93% de ocupación camas UCI, pero hay un permiso de vacaciones, y al mismo tiempo hay toque de queda, que es otra alerta, y podemos salir para ciertas cosas, pero para otras no. Yo creo que es una situación muy complicada, y lo del temblor simplemente puso más en evidencia que hay un desorden y una, no sé, bueno, un problema importante en cómo se está manejando esta pandemia en este momento en verano, que yo ya no sé qué vamos a esperar para mm. marzo o abril. Que pase, o sea, si seguimos con esto, ¿cómo van a ser estos contagios? ¿Cómo? No sé, a mí me tiene muy preocupada la situación. Bueno, es un tema que también lo quise poner sobre la mesa, Diana, porque no solamente habla de el grado de revisión, también de análisis respecto a los protocolos que estamos llevando adelante y particularmente la tecnología que estamos utilizando para alertar a la ciudadanía, sino que también la manera en que la gente reaccionó en forma personal, ¿ah? Independiente de que haya sido real o no la alerta, la gente salió de todas maneras. Lo que tiene que ver con lo que hablábamos recién respecto al 2010 y que de alguna manera da cuenta de esta suerte de cultura sísmica que a la fuerza hemos tenido que ir asumiendo. Claro. Bueno, y la cultura sísmica en realidad yo creo que la tenemos hace mucho tiempo. Yo me acuerdo, no sé si tú tuviste, Rodrigo, como estas como, ¿cómo se llama? Operación Daisy. Sí, en el colegio. Claro, entonces era toda una jornada donde tocaban timbre y simulación de temblor, meterse bajo la mesa, alejarse de los vidrios. O sea, nosotros tenemos una cultura, yo creo que buena. En general tenemos edificaciones correctas, excepto los casos dramáticos del Sí, 2010, que yo creo que fue tan terrible que por lo menos tenemos unos 10 años para confiar en nuestro edificio, o 15 años, luego volver a claro. revisar que nadie crea, pues se le pueden olvidar las condiciones básicas de seguridad. O sea, no se le olvidan, ¿eh? Yo creo que es reducción de costos, hacer la cuestión rápida. Pero en general la cultura nuestra está bien, pero hay una cosa, nosotros tenemos una inmigración cada vez más grande, que yo encuentro muy positiva, Ujú, pero precisamente en mi edificio me tocó salir porque sí, escuché un poco de grito y gente un poco desesperada, y claro, veo a mi vecina, que siempre la veía de lejos, la saludaba, pero una vecina que llegó hace poco, no recuerdo si era de Colombia o de Venezuela, mm, pero estaba aterrada, estaba sí, absolutamente aterrada, y quería bajar por las escaleras, mm, y yo le dije, mujer, por favor no lo hagas, que sí, no puedes sí, bajar por po. las escaleras, es muy peligroso. Se la invité a pasar, me dio un dulce, conversamos, se tranquilizó y después se fue. Pero Sí, también está esto, como que tiene que haber una inducción a cómo vivir en un país sísmico para las personas que no tienen esta cultura y que realmente se les viene el mundo abajo. Es una sí. cosa, yo, pero te voy a decir, yo cuando estaba en Alemania, 10 años donde de pronto echaba de menos, ¿por qué nunca aquí se mueve un poco el suelo? O sea, yo me acuerdo estar en esto permanentemente de que no hay un temblorcito, Mm, nada. Pero claro, acá es mm. otra cosa. Oye, te mencionaba también el tema de la movilización de la gente a propósito de esta alerta, porque después de 2010 como que el tema de los maremotos y los tsunamis como que volvieron también a la psiquis. Yo no sé cuánto tiempo habrá pasado antes de 2010 en que no tuvimos un fenómeno de estas características y me da la impresión de que había quedado un poco en el olvido. Habría que ver la historiografía, pero el hecho de cómo se sucedieron los hechos el año 2010 tal vez nos hace pensar de que había ahí como una suerte de memoria perdida. Y de ahí que ahora te decía que la reacción ha sido instantánea cada vez que tenemos una situación de alerta. Claro. El 2016, que si mal no recuerdo, hubo un sismo más o menos fuerte, que Mm, también, yo me acuerdo de eso porque yo estaba en la isla de Pascua, mm. Ah, y el sismo fue como en Japón, y me llegó, o sea, con las personas que yo estaba, les llegó a ellos la alarma de alerta de tsunami. Y claro, yo estoy en una de las islas que tenía más alejada y remota del mundo, y me exacto. llega eso y yo casi me dio un infarto, por supuesto, pero después me di cuenta que era alarma para Chile en la zona continental.
y nosotros estábamos muy lejos, entonces no pasaba nada. Pero ahí sí hubo de nuevo esa alarma y la gente estuvo atenta y lo cumplió. Y efectivamente llegó una ola más alta, pero fue con el tiempo apropiado. La gente, creo que tampoco era una temporada alta, creo que tiene que haber sido como septiembre, octubre, algo así, como sí, septiembre haber sido, no sé. Pero ahí recuerdo que la gente tenía súper claro qué es lo que tenían que hacer y no hubo locura ni nada. Yo por lo menos vi las noticias y había una sensación de que se manejó bien, distinto a lo de ahora. Sí, completamente distinto. Oye, Diana, ya mencionábamos, tenemos no solamente el cierre de temporada de este Campus USACH esta semana, sino que además hay una noticia que tenemos que dar respecto a ti. No nos vas a poder seguir acompañando en las próximas temporadas, así que también queremos aprovechar de agradecerte el que hayas estado con nosotros, no solamente en esta temporada, sino que también en otros espacios, en otras etapas en nuestra radio USACH. Y ahora directamente asumir estos desafíos importantes que te has planteado y que también el propio departamento te ha entregado en filosofía. Sí, te agradezco, Rodrigo, por las palabras. Efectivamente, ha sido muy bonito tener la experiencia y la oportunidad de participar en programas de la radio USACH, también contigo en particular y con Norma. Pero claro, o sea, esto de asumir a veces cada vez más responsabilidades, no solo la dirección del departamento, sino tengo la buena noticia que contar que me dieron ¿Sí? un proyecto Fondesit regular. Más Entonces todavía. eso es muy bueno, pero es más todavía. Entonces, en ese sentido, creo que uno tiene que también pensar y decir, bueno, hasta qué puedo, hasta dónde puedo y Sí, cuenten conmigo para de repente sí, conversaciones y todo, encantada, pero sí. Oye, pero está difícil. te reitero el agradecimiento, el haber compartido con nosotros tu conocimiento, tu expertise y de todas maneras, todos los desafíos que te plantees, de seguro los vas a ir enfrentando con total éxito. Así que vamos cerrando esta edición del día de hoy con eso. Muchas gracias, Diana. Seguimos en contacto en distintos programas, obviamente, y que tengas un buen febrero. Aprovecharlo bien, tratar de descansar dentro de lo posible. Muchas gracias, tú igual, absolutamente. Yo me iría a un iglú. Chao. Chao, Diana. Y nosotros también empezamos ya a despedir esta edición de Campus USACH por la 94.5 FM y también por el canal de YouTube de Radio USACH. Nos vamos escuchando a We Are The Grand, Arráncame, aquí en la Radio USACH y también nuestro canal de YouTube.